Muy buenas tardes. Vamos a continuar entonces nuestra primera jornada de nuestro segundo Congreso Internacional de las PEMUS. Personalmente, quiero contarles que hace unos 5 años ya, cuando inicié un curso llamado Seminario de Investigación 2 en la Maestría de Musicología en la Pontificia Universidad Católica, teníamos en el sílabo el tema de música y género, musicología queer, musicologías feministas, etcétera, y teníamos una enorme escasez de literatura casuística en el Perú. Esto motivó que luego nos enfocáramos en generar más literatura. Julio tiene al respecto un hermoso texto de por qué es tan difícil hablar de música y género en este país. Y debo decir que en 5 años ha aumentado esta producción, ha aumentado la preocupación y la presencia en congresos, en seminarios y en jornadas de trabajo, pero creemos que todavía falta mucho por hacer y decir. Por eso, en este caso, la propuesta que se nos hizo de esta primera mesa temática que presentamos en el Congreso sobre escucha y género nos llamó poderosísimamente la atención, y es para nosotros un honor presentar esta tarde a Marusia Polo Mayorga, Iracema Vera Carvajal y María de la Luz Núñez, quienes nos presentan esta mesa y harán una muy interesante discusión. Bienvenidas, compañeras, y adelante. Buenas tardes con todas y todos. Estamos muy agradecidas de tener este espacio en un momento en el que quienes controlan el poder se niegan a escuchar voces diferentes a las suyas. Nosotras venimos aquí a reflexionar y compartir con ustedes nuestras investigaciones, las cuales prestan atención a los modos en los que escuchamos el patriarcado. Desde una impronta latinoamericanista estamos convencidas de que los saberes se construyen en diálogo o pensando siempre en conversación. Por eso decidimos hacer este panel. La primera que va a empezar la conversación es Iracema Vera. Es artista sonora, música investigadora. Su práctica artística y trabajo investigativo está profundamente arraigado en las relaciones y conexiones entre el territorio, cuerpos y comunidades a través de la memoria, la música y la escucha, y cómo estos enfrentan problemáticas como la crisis ambiental mundial y retan discursos hegemónicos en cuanto a género, etnicidad y epistemologías alternativas. Es licenciada en Artes con mención en Sonido por la Universidad de Chile y maestra en Musicología por la PUC. Su obra musical y sonora poseen elementos de tradiciones del altiplano puneño, de donde es su herencia cultural, y ha sido presentada en Sonodoc, Radio Al-Jara de Palestina, RRFM de Holanda, Oscilación Festival de Bélgica, Radio Nopal de México y Común Radio de Perú. En septiembre del 2025 participará en The Listening Bienal y comenzará el Erasmus Mundus Joint Masters in Sounds en Dublín. Adelante, Iracema. Gracias, Dela. Muy buenas tardes a todos. Voy a presentar el estado de una investigación que comencé hace un par de años, que se llama Construyendo a las otras, subjetividades aurales sobre las sonidistas en Lima. Y voy a empezar. Bueno, la escucha, como cualquier actividad humana, es un fenómeno encarnado, situado y mediado. Encarnado porque apela al cuerpo de un sujeto sensible, situado porque nos remite a un sujeto social que configura su escucha desde diversas posiciones, y mediado porque se trata de una actividad condicionada por una diversidad de circunstancias de índole fisiológica, simbólica, tecnológica y contextual. Sí, siguiente, por favor. Así lo explica Ana Lidia Domínguez. No, la anterior, por favor. La primera. Ajá. En el dossier Modos de Escucha del Oído Pensante. Entonces, quisiera llevar este análisis a una situación que yo experimenté como ingeniera front of house en este espacio que se llama Arena Perú, como una experiencia que también se repite con un montón de colegas ingenieras de sonido y sonidistas aquí en Lima, y cómo ciertas reacciones y prejuicios también se deben a subjetividades
aurales construidas y aceptadas socialmente. Bueno, en noviembre del 2022 realicé un descargo en redes sociales acerca de una experiencia que yo tuve ahí en el Arena Perú, que yo fui la ingeniera de sonido front of house para esta artista, Lala, y el espacio estaba en su capacidad, 9,000 personas, y tuve un percance, ¿no? Que si quieren saber en detalle está ahí en el descargo en redes sociales, ¿no? Y bueno, y ahí es que empieza mi investigación, porque pareciera que eso fue una caja de Pandora, ¿no? Porque abrió toda una conversación, en otras palabras, se viralizó, y pude recién como darme cuenta de ciertas problemáticas, ¿no? A través de testimonios de colegas mujeres, de ciertos puntos de vista de otros colegas hombres y otras opiniones y en fin, ¿no? Bueno, y yo terminaba el descargo diciendo que por qué no somos más sonidistas mujeres aquí en Perú. Bueno, esta investigación, que todavía está en curso, dio un giro en un momento en el que sentí que mi propia voz no era escuchada, ¿no? Empecé a darme cuenta de que el problema no solamente es una cuestión estructural social, sino que también la escucha era algo súper importante, ¿no? De uno o varios modos particulares de escucha, un fenómeno encarnado y situado en los cuerpos de colegas, hombres en su mayoría, y mediados a través mío, un cuerpo femenino y por consiguiente una voz atípica en un rol de dirección de sonido en la escena. Sí, siguiente. Bueno, estos modos de escucha, tal como Domínguez Ruiz lo plantea, son los diversos marcos interpretativos desde los cuales se forja la percepción sonora. Un proceso que no solo alude a nuestra capacidad fisiológica de poder captar sonidos a través del oído, sino a la gran posibilidad de significarlos. Esta significación, por supuesto, está condicionada a procesos individuales y colectivos de adaptación, culturalización, socialización, los cuales median nuestra relación con lo sónico. En este apartado, entonces, me resulta súper importante compartir cómo es que este proceso modal funciona en mi caso, ¿no? O al menos como yo misma lo puedo interpretar. Entonces, soy peruana de Puno, que queda en el sur contestatario, el altiplano, una de las regiones con mayor porcentaje de población indígena, con castellano, quechua y aymara como lenguas oficiales, las cuales escuché a mi alrededor durante mi infancia. También dentro de una organización social que fui entendiendo con el tiempo, ¿no? Puno también es una región que se expresa culturalmente a través de la música, de las danzas. Entonces, aunque una no las vea, la escucha constantemente en la vida cotidiana, porque se puede escuchar el retumbe de los bombos, de las bandas a distancia, los sicuris, ¿no? En un espacio en el que el lago Titicaca y las montañas alrededor son como una especie de concha acústica. Bueno, y por otro lado, también soy heredera de una tradición musical muy rica y potente, también relacionada con Puno. Mis primeros recuerdos de mi abuelo Castor, a quien yo no conocí, fueron a través de los long plays de su conjunto orquestal, en los que también tocaba mi padre y sus hermanos, ¿no? Y otro segundo recuerdo de él es una grabación de un programa en la radio La Voz del Altiplano, presentada por mi abuelo materno, presentando a mi abuelo paterno, y presentando a su conjunto orquestal, ¿no? Entonces, bueno, esto es necesario que yo lo comento porque, claro, estoy hablando de las primeras experiencias orales, ¿no? Entonces, no fue sorpresa cuando yo a los 16 años decidí ser ingeniera de sonido, sin dimensionar
todavía todo lo que eso iba a implicar en el futuro. En una época en la que tampoco terminaba de entender los aspectos en cuanto a género, ¿no? En todo caso, estaba convencida de que era un camino posible, ya que desde pequeña, digamos, mis experiencias sensoriales fueron primordialmente a través de la escucha. Siguiente, por favor. Bueno, ya en el periodo en el cual empecé a estudiar en la Universidad de Chile, en Santiago, empecé a comprender que no existían muchas mujeres que perseguían esa carrera, y también era una época en la que eso tampoco se cuestionaba abiertamente, al menos en los espacios en los que estaba yo no. Pero sí era algo que yo me cuestionaba sola, ¿no? Yo. Y fue algo que descubrí con el tiempo, que muchas otras colegas también, ¿no? se cuestionaban ellas solas. A inicios de la segunda década de los 2000, es que recién la industria musical y la academia en Estados Unidos y en Europa inicialmente empiezan a cuestionarse este gender inequality, ¿no? Inicialmente on stage, o sea, en el escenario. Aquí empiezan todas estas iniciativas acerca del balance 50-50 de los artistas en escenario, ¿no? Que eran predominantemente hombres, entonces, bueno, eso fue lo inicial. Acá menciono el estudio de Grace Goodwin de la Universidad de Liverpool en su artículo acerca de Gender Equality in the Music Sector de este año, en donde muestra cómo a partir del año 2015 empiezan estas iniciativas concretas, ¿no? Pero no es hasta años después en que la industria empieza a darse cuenta acerca de estas inequalidades off the stage, ¿no? O sea, de las personas que están a cargo de todo el espectáculo musical detrás del escenario, ¿no? El empleo en el sector de la música en vivo es un amplio rango de roles y responsabilidades, ¿no? Los que trabajan detrás no es visible, pero es súper esencial, ¿no? En el estudio de Gabriel Kellich acerca del personal en las giras musicales, muestra claros desbalances en las pocas experiencias de mujeres trabajando en un campo dominado por hombres y las maneras en que ciertas jerarquías modelan las jornadas de trabajo. Por ejemplo, tal como menciona Whitney Slatten en su tesis acerca de su trabajo etnográfico acompañando a 3 ingenieros de sonido en Nueva York, las personas a cargo del sonido son comúnmente en inglés denominadas como the sound man o the sound guy, ¿no? Y eso se traslada aquí en español como el ingeniero de sonido, el sonidista, ¿no? Siendo esa implicación de género súper significativa, ¿no? Puesto, como ya estoy mencionando, la mayoría de hombres está a cargo de ese rol de dirección en esta jerarquía del sonido en vivo y que, exceptuando estos estudios que acabo de mencionar, rara vez se ha estudiado en términos críticos. Ha sido una cuestión normalizada históricamente, tal como lo han estudiado Sergio Pisfield y otros en esta investigación Researching Live Music, Gigs, Tours, Concerts and Festivals. Menciona precisamente estos estudios de Kellich y Slatten porque además del texto fundamental de Boden-Samstrom del año 2000, del cual empezó, ¿no? Fue como muy pionero. Todas ellas son académicas y sonidistas, entonces este acercamiento al tema también es muy autoetnográfico, como en mi caso, ¿no? Desde un lugar testimonial muy importante. Durante la primera fase de esta investigación, entrevisté a las pocas colegas que pude encontrar que se dedicaron en algún momento a la ingeniería de sonido en vivo, ¿no? Conversaciones con colegas Natalia, Jessica, Chris y Nat. Una de las cosas en común que yo pude ver fue que ellas invirtieron en una carrera completa de ingeniería de sonido, ¿no? Por lo menos estudiaron 4 años y todas se graduaron.
Y otro aspecto súper interesante que compartimos entre todas es que hemos tenido un nexo importante de pequeñas, ¿no? que o nos ha relacionado de primera mano con la música o con la tecnología musical. Y solamente una de ellas hoy en día es bastante más activa. Ella es Nat Egusquiza, quien continúa ejerciendo y tiene una empresa de soporte técnico con su pareja Rafael Canes, quien es uno de los ingenieros de sonido más establecidos aquí. En el caso de mi compañera Jessica Rodríguez, tuvo una situación muy violenta con otro colega ingeniero de sonido, quien también le tiró una silla encima en una situación, ¿no?, de un concierto. Y después de esto la vetaron, lo que significa que se corrió la voz de que era muy mala en su trabajo. Yo he ejercido el rol de sonidista desde hace 13 años. Comenzó en Nueva Zelanda, donde viví 6 años. Comenzó en un espacio de música experimental, luego ese me permitió ir a otro trabajo, y así en general tuve 6 años de trabajo intenso en sonido en vivo, y me fui estableciendo dentro de esa escena, ¿no? Y siguiente, por favor. Y bueno, y ya acá en Lima, precisamente por ese momentum de haber estado activa, comencé a trabajar acá con artistas como Lala, Cristina Valentina, M, Micaela Minaya, Nuria Saba, entre otras, en espacios como en Barranco, en Miraflores y también en festivales, y al aire libre también. Ya, si bien ya notaba una barrera bastante grande y miradas de desconfianza, yo continué. Efectivamente, eventualmente volví a Nueva Zelanda, donde tuve a mi hija y donde ocurrió el COVID. Yo menciono esto porque el COVID mató por unos años acá la música en vivo, ¿no? Acá no se pudo hacer bastantes cosas. Y ya cuando todo se ha vuelto a normalizar un poco, pues yo ya no era tan activa en el sonido en vivo. Y yo también sentí que se dio un paso atrás, ¿no?, acá en la industria en general. Pero lo que sí tuve algunas experiencias de ser performer, ¿no?, de ser instrumentista en el escenario, on stage, y me ha pasado por lo menos 3 veces que he tenido o que ha habido la necesidad de salir del escenario para ayudar a mis colegas ingenieros de sonido a cargo del sonido en vivo, ¿no? Bueno, la escucha, siguiente, por favor. Volviendo a los modos de Domínguez, ¿no? La escucha empieza dentro del cuerpo de las madres. Hay una experiencia primaria fundamental, que ya la comenté. Asimismo, Steven Feld ya definió como acustemología, que toma el sonido como forma de conocimiento situado en medio de diversas relaciones estructuradas socialmente. Y también Pitágoras fue quien denominó escucha acusmática a la experiencia de oír sin ver, sin tener acceso a la fuente de sonido. Este tipo de fenómeno activa lo que se llama la escucha especulativa, que recoge rasgos y ata pistas de acuerdo a lo sonoro. Construye historias a través del oído, en una escucha que en tanto especula, también refleja. En el proceso de interpretación vienen también recursos de imaginación, imaginario social y arquetipos. Pero también está la escucha experta, que es habilitada para cosas como auscultación, la vigilancia y el escrutinio, pero yo la traslado al trabajo de ingeniería de sonido. Se puede decir que esta escucha se activa al momento de corroborar que no existan, por ejemplo, errores como la distorsión, el sonido de tierra, los acoples, en qué frecuencias, ¿no?, las resonancias indeseables, el porcentaje de la señal seca con los efectos aplicados, etcétera, ¿no? En otras palabras, corroborar todo aquello que está conectado para que sea amplificado funcione. Es una escucha que está activa, idealmente, a lo largo de la performance. Algunas experiencias que yo he tenido en cuanto a escuchas especulativas ocurren casi siempre al final del concierto, cuando el artista
agradece mi trabajo, ¿no? Dentro de los agradecimientos públicos finales, y puedo ver ahí como gestos de admiración y contrariedad al percatarse de quien estuvo a cargo del sonido, que es el que ellos han escuchado todo el momento, es una mujer, ¿no? Siguiente. La memoria sonora es un correlato de nuestro pasado, elaborado a partir de una diversidad de sonidos significativos anclados en nuestra biografía individual y colectiva. La experiencia sonora de la música en vivo, mediada a través de un complejo sistema de amplificación, suele adjudicarse la mayor parte del tiempo a un cuerpo masculino. Por otro lado, y en mi caso, es gracias a esa memoria sonora que tengo el arraigo musical que despierta constantemente múltiples recuerdos, muchos de ellos probablemente muy primarios que no puedo explicar, ¿no? Esta experiencia como sonidista muchas veces me ha emocionado hasta las lágrimas, como algo que experimento profundamente de manera sensorial, una escucha muy evocativa. No podría explicar de otra manera porque es algo que disfruto tanto, si también viene con dinámicas muy rudas, microviolencias y prejuicios que son súper agotadores. Y es aquí que finalmente yo planteo el porqué de este funcionamiento dentro de la música en vivo, porque históricamente es un ámbito que ha sido construido por hombres en posiciones directivas, quienes han dictado las prácticas y la estética sonora. Así, tanto como la ingeniería de sonido para la música y producciones fonográficas. Se ha construido históricamente una jerarquía sonora, una escucha institucionalizada, normada por los pioneros y reproducida de distintas maneras por todo el mundo. Si bien esta escucha institucionalizada se extiende a distintos aspectos de nuestra vida individual y colectiva, aquí quisiera hacer hincapié en que es así como se ha construido el sistema jerárquico del sonido amplificado y mediado, ¿no? En muchos casos incluso se ha cedido este control del resultado final, ¿no? Se le ha cedido a aquellos ingenieros, incluso renunciando a participar activamente en ese proceso, ¿no? Y muchas veces confiando en esa escucha más que en la propia. Más bien lo que ha ocurrido en los últimos años, según lo que yo he estado recogiendo de testimonios de colegas, instrumentistas y performers y sonidistas, es que la experiencia de trabajar con una sonidista mujer muchas veces ha sido totalmente distinta, pues no solamente esas jerarquías se hacían menos aparentes, sino que descubrían al mismo tiempo que era posible tener voz dentro del proceso y hacerlo más participativo. La escucha institucionalizada es una escucha prejuiciosa y construye al otro a través de ella, y no basándose en aspectos físicos del sonido, sino más bien en subjetividades. Es una escucha socialmente diferenciada. Y es en esta donde salen a flote los prejuicios, racismos y los colonialismos sonoros. Aquí es donde, por ejemplo, si hasta acusmáticamente la experiencia sonora en un concierto era medianamente aceptable, muchas veces ha bastado reconocer a un cuerpo diverso a cargo de esa consola para inmediatamente distorsionar la experiencia auditiva, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. ¿Cómo se mide cuando uno es buena sonidista a cargo del front of house o no? Si es un tema de acoples, he escuchado los suficientes y muchos más, pues siempre estoy atenta de quién está a cargo del sonido. Y como ya acabo de decir, muchas veces es un colega hombre, ¿no? Y estos acoples no les valen su trabajo y ni los hacen menos profesionales. Sin ir muy lejos, el sábado que yo acabo de tocar en Barranco, los acoples fueron constantes y nos demoramos en hacer la prueba de sonido porque claramente el sonidista no estaba muy familiarizado con algunas cosas y tuvo que llamar a alguien más y bueno. Al terminar el concierto, él nos comenta que había sido la primera vez que le había hecho el sonido a una banda tan grande, y la banda consistía en 2 guitarras, una batería, bajo, un teclado y 2 voces.
Pero bueno, a él lo van a continuar contratando, ¿no? Porque tal como digo, es una, tanto como él y otros, es un camino bastante orgánico, ¿no? Que no está bloqueado por estos constructos, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque ellos encajan en esta construcción subjetiva de cómo es el que luce y suena la persona con ese rol. Es un régimen aparentemente aural en el que prima, se superpone la escucha institucionalizada y se produce una sordera en esta otra escucha, que es la escucha atenta. Es una escucha colonizada. Se produce un fenómeno en el cual las sonidistas, que tienen la responsabilidad no solamente aural para sí mismas, sino para sus audiencias, se desempeñan en espacios y situaciones bastante hostiles. Yo me pregunto entonces, si era algo que también me pregunté on stage, en los últimos 15 años de estar en ambos, pero también es algo que me pregunté en el descargo en Instagram y en Facebook. ¿Cómo sería esta experiencia sonora si es que estas escuchas no primasen en la organización de la música en vivo? ¿Cuán diferente sería si es que las carreras de las sonidistas mujeres avanzasen así de orgánicamente, ¿no? Como nuestros colegas hombres? Todavía no me contesto, pero digo que tal vez puede ser bastante distinta, más diversa y menos colonizada. Gracias. Vamos a continuar con la presentación de Dela. María de la Luz Núñez es doble magíster en Desarrollo Humano y en Artes con mención en Música. Actualmente es candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile con una beca ANID-OEA. Su tesis trata sobre un análisis interseccional de las producciones discográficas de las bandas de metal andino peruano. Además, cuenta con algunos artículos publicados sobre metal peruano, especialmente sobre metal andino y metal analizado desde el feminismo y las masculinidades. Adelante, Dela. Gracias, Marusia. Voy a comenzar. Esta es la primera vez que voy a presentar desde la perspectiva de la escucha algo que he estado estudiando desde la perspectiva de los estudios de voz. Así que vamos a ver qué tal sale. Bueno, L.G. Müller escribió el libro Hearing Sexism desde una posición intermedia entre los recientes estudios de voz que critican la relación fija entre voz y cuerpo y los estudios de escucha que entienden a esta como un fenómeno encarnado, situado y mediado, como dijo Iracema. El objetivo de Müller fue develar cómo el sexismo y también el racismo se encuentran normalizados dentro de la escucha de distintas performances vocales en la música popular. En esta presentación recurro a los conceptos desarrollados por L.G. Müller en Hearing Sexism para visibilizar las consecuencias que tiene la escucha mayoritaria del timbre del rugido o growl en las prácticas musicales de las vocalistas de metal extremo, sobre todo de las peruanas. El primer concepto de Müller que utilizo en esta presentación es sonical, así lo dice ella en inglés. Müller explica que recurre al término sonical en vez de sonic, ya que para ella no existe una escucha pura. Más bien afirma que toda comprensión de la música puede entenderse como un vínculo entre el sonido y el sujeto que escucha. El sujeto que escucha ya está culturalmente preestructurado para encontrar el sonido de forma adecuada, al igual que el sonido se adapta a las expectativas del sujeto que escucha. Entonces, los conocimientos previos o prejuicios que tenemos sobre un fenómeno sonoro definirán lo sonical. Y por ello, tanto lo que consideremos sonido como las expectativas que tengamos respecto a este estarán sujetos a cambios y desarrollos. En otras palabras, para Müller, lo sonical hace referencia a cómo interpretamos las ondas sonoras que recibimos dependiendo de nuestra posición de escucha o de los conocimientos aprendidos en las comunidades de escucha a las cuales pertenecemos. Debido a lo explicado, en adelante traduciré sonical como sonórico para diferenciarlo de lo sonoro y lo sónico. Müller además añade que nuestra posición de escucha siempre es encarnada. El cuerpo que reacciona a dicha escucha es denominado por Müller cuerpo sonórico, sonical body, y tal cuerpo no es simplemente dado, sino que es el resultado de un proceso permanente de aprendizaje.
Las experiencias encarnadas e individuales de la música no son por tanto comprensibles en su singularidad, sino producidas en su iteración cultural, es decir, en su repetición regular. Y en esta repetición, en estos actos, se va creando el cuerpo sonórico. En ese sentido, Müller considera que el cuerpo sonórico aparece en el acoplamiento consciente entre nuestro cuerpo con los sonidos. El que las ondas musicales resuenen en nuestro cuerpo de una u otra forma dependerá de las expectativas y conocimientos que vayamos acumulando, dentro de los cuales se encuentran los conocimientos auditivos, pero también los visuales. De ahí que, como Müller también señala, asociemos la blancura a algunas prácticas musicales y a otras no. De esta manera, Müller no solo toma el cuerpo como el medio que permite la experiencia de la escucha, sino como la materia que es afectada por los sonidos. Debido a ello, el cuerpo sonórico es un resonador en el que ciertas experiencias se amplifican, mientras que otras posibles reacciones al sonido se amortiguan. Luego de analizar el cuerpo que escucha, Müller decide concentrarse en la manera en que las voces que escuchamos también producen cuerpos. Con dicho fin, toma de Stephen Connor el concepto de vocalic body, o cuerpo vocálico, para explicar que este es la idea que puede tomar la forma de un sueño, fantasía, ideal, doctrina teleológica o alucinación, de un cuerpo sustituto o secundario, una proyección de una nueva forma de tener o ser un cuerpo, formada y sostenida a partir de las operaciones autónomas de la voz. En otras palabras, el cuerpo vocálico es la imagen que construimos o imaginamos a partir de una fuente de sonido vocal de acuerdo a nuestro propio cuerpo sonórico. Así, el cuerpo vocálico no necesariamente será igual a la fuente real de la voz, pues dependerá de cómo nuestro cuerpo sonórico reacciona al sonido de una voz y al tipo de música del que forma parte. Resumiendo, las ideas o prejuicios que aprendemos sobre los fenómenos sonoros forman nuestra experiencia corporal de la música o cuerpo sonórico, y es desde nuestro cuerpo sonórico que imaginamos un cuerpo vocálico, tanto si la escucha de la voz es acusmática como si no lo es. Cuando dentro de una escucha acusmática existe una coincidencia entre las expectativas que informan nuestro cuerpo sonórico y el cuerpo vocálico que imaginamos, entendemos dicha voz como auténtica, así como también sucede cuando vemos que el cuerpo vocálico imaginado coincide con el cuerpo real del o la vocalista o la vocalista. Mientras que si no existe coincidencia alguna, nuestro cuerpo sonórico puede variar y las ideas previas respecto al cuerpo que emite una voz cambian. Por otro lado, la no coincidencia entre nuestro cuerpo sonórico y el cuerpo vocálico que imaginamos también nos puede llevar a considerar una voz como inauténtica, así como a discriminar o descalificar el cuerpo real que performa la voz escuchada. Esto último es lo que actualmente sucede con muchas vocalistas de metal extremo que performan un timbre de rugido o growl. A continuación, recurriendo a los estudios de música metal y a las pocas investigaciones que existen sobre distorsiones vocales en el metal, explicaré los cuerpos sonóricos hegemónicos desde los que se imaginan los cuerpos vocálicos del timbre del growl, así como las consecuencias que esto tiene para las mujeres, sobre todo las peruanas. Los autores que comenzaron los estudios de música metal durante los 90 señalaron que un punto clave en la cultura del metal o del heavy metal era el poder exclusivamente masculino, el cual se representaba o comunicaba a través de la subordinación de lo femenino, tanto en soportes verbales, visuales y sonoros. Si bien Susan Fast afirmó unos años después que los códigos vocales del rock significaban poder y control, Walser mencionó que el metal creó otros códigos incompatibles con los estilos que desarrollaron previas generaciones de hombres. Es decir, que el metal tiene códigos vocales propios, y un ejemplo de ello es el uso de las distorsiones vocales que mencionaré más adelante. Otro punto identificado en los 90 fue que la blancura de intérpretes y fans también era un rasgo prominente. Ergo, el poder masculino se expresaba a través de cuerpos blancos o blanqueados. Cabe mencionar que aquí voy a entender la blancura o blanquitud tal como la entiende Mara Viveros, entre otras autoras, es decir, como una posición de privilegio de poder asociada a la piel blanca, pero también a las ideas de progreso, civilización y belleza que pueden ser obtenidas en mayor o menor medida. Con el paso de los años, las cosas no parecen haber cambiado mucho. La escena global de metal se ha mantenido unida por un canon relativamente estable de artistas que en su gran mayoría son hombres heterosexuales blancos y del norte global. Por eso, a partir del 2013, algunos autores han señalado que la escena global del metal sigue afianzada en la expresión de poder de una masculinidad blanca, cisgénero y heterosexual que tiende a borrar o negar la legitimidad de la participación de todo otro. Mientras que esos otros que son incluidos son una excepción que no rompe la regla de la masculinidad descrita previamente.
según Hill. Sin embargo, Leina Dawes, periodista afrocanadiense, señala que las masculinidades blancas y poderosas son propias sobre todo de los géneros más extremos del metal. Según el consenso que existe dentro de los estudios de música metal, todos los géneros del metal extremo tienen como característica central la búsqueda de transgresión. Y uno de los recursos sonoros utilizados para expresar transgresión son las distorsiones, tanto instrumentales como vocales. Asimismo, Erik Smialek, musicólogo, afirma que los fans y músicos del metal extremo tienden a posicionarse como portadores de una masculinidad más viril respecto a los hombres que no entienden o no disfrutan del metal extremo. Por eso, la feminización y la infantilización son recursos bastante utilizados. Esto, según Smialek, ocurriría especialmente en el caso de las personas que conforman las escenas de los subgéneros que surgieron durante los 90s y primera década del 2000, es decir, contra el new metal y el metalcore, como pueden ver en la primera fila de memes. Smialek también señala que el rechazo al new metal tiene una carga de racismo en tanto incluye un desprecio a las influencias del rap. Debido a ello, considero que la escucha del metal extremo dentro de esa misma escena puede estar informado por el patriarcado, en tanto se considera que los sonidos expresen una masculinidad poderosa, adulta, heterosexual, viril, que descarta aquello que considera femenino y que, en algunos casos, descarta también los sonidos asociados a culturas afrodescendientes. En ese sentido, dentro de las escenas de metal extremo, los cuerpos sonóricos hegemónicos son los que se consideran hipermasculinos o cuerpos que se vuelven viriles a través de la escucha. Ello explicaría por qué hasta el día de hoy los cuerpos que más se alejan de las características normativas tienen poca presencia en la escena. La existencia de cuerpos sonóricos hegemónicos también explica por qué el cuerpo sonórico de hombres que escuchan metal extremo performado por mujeres es feminizado y objeto de burla, mientras que una mujer que escucha metal extremo se masculiniza, como ven en la segunda fila de memes. En el caso particular de las distorsiones, el musicólogo Zachary Waldmark afirma que son una parte fundamental del sonido de los géneros extremos, como es el death metal, por ejemplo, tanto en los instrumentos como en las voces, y que en ambos casos se entienden como la materialización sonora de un poder incontenible. Esta interpretación resulta inocua, pero el problema surge debido a los cuerpos sonóricos hegemónicos y sostenidos por años dentro de la comunidad de escucha del metal extremo, los cuales llevan a imaginar cuerpos vocálicos también hipermasculinos. Las distorsiones vocales del metal extremo, sin embargo, presentan una característica que las diferencia de las usadas en otros tipos de metal y las relaciona con la transgresión. Son performadas con tanta potencia que dificultan la comprensión del enunciado o transgreden el mensaje semántico de la voz. En otras palabras, la expresión de poder masculino a través del timbre de una distorsión se vuelve el punto más importante de la voz del vocalista, y desde esta oralidad se construye o imagina los cuerpos vocálicos de las distorsiones. Una muestra de la importancia que tiene el timbre de las distorsiones en el metal extremo y de su uso transgresor se encuentra en una declaración dada por John Tardy, vocalista de la banda estadounidense de death metal Obituary, banda canónica del death metal, ¿no? Él dice: no dudaré en inventar un sonido en lugar de una palabra real si eso es lo que hace falta para que una canción suene bien. Para mí lo importante es el sonido de mi voz y no el significado de lo que digo. Y justamente una de las distorsiones que John más usa es el growl o rugido. El growl es una de las distorsiones más populares del metal extremo, aunque también es utilizada en otras músicas populares sin la característica transgresora. De acuerdo a Aen, McLachlan y Sadolin, el timbre particular del growl en el metal extremo se consigue por la vibración de los cartílagos aritenoides contra o junto al epiglotis, hecho que no interfiere con la vibración de las cuerdas vocales, de ahí la escucha twofold, ¿no? Los estudios que he revisado hasta hoy, agosto de 2025, muestran que los cartílagos aritenoides y la epiglotis no varían de acuerdo al sexo asignado al nacer o el género. Y para hacerlos vibrar se requiere contar con una gran capacidad pulmonar, una buena técnica de respiración, una correcta posición, abdominales fuertes, una guía adecuada y tiempo de práctica. Pese a su universalidad anatómica, el timbre del growl está asociado a un cuerpo vocálico hegemónico del metal extremo, pues como confirma Sophie Tourbet, el growl es una característica de la expresión de la masculinidad salvaje y triunfante en el metal extremo. Hill y Hesh también afirman que el timbre del growl es escuchado como una expresión de masculinidad, culturalmente dicen ellos, porque 1, se performa en un registro bajo, 2, su timbre es rudo, áspero o rough, y 3, su timbre se asocia a la agresión.
Hesh en realidad dice que el growl se performa en el registro bajo de la voz femenina y el registro medio de la masculina. Aquí les quería pasar 2 ejemplos, pero no se han puesto en el PPT, así que voy a tratar de abrirlos en el Drive. Va a sonar fuerte. Escucha la voz. Ok, ese es uno y acá va el otro. Ok, esos serán mis ejemplos. Y en realidad, a ver. Ya. Bueno, primer ejemplo es Ross Dolan, es un growler icónico también de la banda estadounidense Immolation. Y en realidad la segunda es Kultar o Clara Herrera, growler peruana y líder de Tunyum, además baterista. Hablar entonces de registros fijos de hombres y mujeres y es una afirmación que para mí implica un cuerpo sonórico determinado. Y respecto a considerar al timbre del growl como masculino, por calificarlo como áspero, rudo, agresivo, pienso que esto también informa sobre el cuerpo sonórico desde el que se imagina ese cuerpo vocálico, pues no he encontrado evidencia acústico-fisiológica que diga que un timbre que sea descrito de esa manera deba provenir solo de un cuerpo entendido como masculino. Ahora bien, podría especular que quien conoce la técnica del growl del metal extremo puede imaginarse un cuerpo vocálico masculino en tanto lo asocia con gran capacidad pulmonar y abdominales fuertes, quien cuenta con una escucha, ¿cómo dijiste?, informada. No obstante, en el 2023 le pregunté a Pierre-Luc Senecal, compositor canadiense y director del único Growl Squire que conozco, si en una escucha acusmática él distinguía el género del growler. Y él me respondió que esto era muy difícil y que sucede solo cuando él reconoce el timbre melódico del growler como femenino o masculino. Por lo tanto, considero que la asociación de género que Hesh y Hill mencionan respecto al timbre del growl, que proviene de cuerpos sonóricos informados por el patriarcado, en tanto otorgan la posibilidad de expresar genuinamente emociones como la agresividad, solo cuerpos considerados masculinos. Resumiendo, puedo afirmar que existe una fuerte tendencia a imaginar el cuerpo vocálico del growl como hipermasculino, pues responde a cuerpos sonóricos que también lo son. Dicho cuerpo vocálico conlleva a la deslegitimación del growl performado por los cuerpos reales que se alejan de ese cuerpo vocálico normativo. No obstante, Leina Dawes había dicho o afirma que los cuerpos sonóricos del metal extremo tienen una tendencia a ser blancos o blanqueados. En el caso de Latinoamérica, el único trabajo de la región que conozco que ha trabajado la negritud en el metal extremo es el de Dos Santos y Arruda, de Brasil. Los autores recogen el testimonio, por ejemplo, de Logi Silveira, ex bajista y vocalista fallecido hace ya 3 años de la banda Rebellion. Y Logi cuenta, hay un testimonio, ¿no?, de comentarios que él escuchaba cuando performaba en conciertos, ¿no? Él escuchaba cosas como, oh, esto es raro, ¿no?, un cantante negro. O ese comentario en broma, oh, debería tocar samba, debería ser rap, debería ser música negra, como si el heavy metal fuera un entorno prácticamente blanco. También, junto con un compañero colombiano, Jesús Córdoba, decidimos buscar en la región growlers afrodescendientes, basándonos solo en el color de piel, lamentablemente, y encontramos una. En Brasil, Larissa Pires, vocalista de las bandas Neptune, High School Massacre y Ethel Hunter. Al parecer, entonces, la tendencia que mencionó Leina Dawes respecto a los cuerpos sonóricos de metal extremo también está presente en Latinoamérica y tiene un efecto en la imaginación de cuerpos vocálicos de los growlers. Este resultado incluye a Perú y, bueno, en 7 años de investigación no he encontrado vocalista afrodescendiente de ningún tipo en el metal. En nuestra primera growler, en realidad fue Gina, una chica trigueña y de baja estatura.
según recuerdan quienes la conocieron. Ella fue vocalista y líder de Desangre, banda de death metal activa del 92 al 95. Lamentablemente solo he podido conseguir ese flyer como prueba de que la banda existió. Dos personas que fueron a dicho concierto me comentaron que Desangre no llegó a tocar en ese concierto porque no dejaron que la banda subiera al escenario. Pero además, Gina vendía un demo ensayo en cassettes sin mucho éxito. Y en realidad era porque Desangre no era tomada en serio porque tenía una growler, ¿no? Como frontwoman. Porque, bueno, no importaba que los demás miembros fueran hombres, bastaba con que hubiera una growler como integrante de la banda. Las demás vocalistas extremas peruanas que han participado, o algunas de las demás en la escena desde el 2005, han participado en la escena desde el 2005 en adelante. Wendy Ross de Yana Raimi, Miriam Maldonado de Vulture on the Prowl, Natalie Marcock con segmentos de Growl en NMK, Clara Herrera en Tunjum, Viviana Valareso en Pervertor y Maite Herrera en Demonic. 6 mujeres growlers que pongo acá de las 776 bandas peruanas que figuran en Metal Archives y de las 37 agrupaciones que han incluyen integrantes mujeres que figuran en la misma base de datos. Todas, las 6 growlers, aprendieron dicha técnica de manera autodidacta con videos de YouTube y todas señalan que les tomó algún tiempo manejar la técnica. Pero pese a que ya pueden performar el growl, ninguna se atreve a enseñarlo. No creen tener la habilidad suficiente. Como me dijo Maite Herrera, no doy para tanto, para eso necesitaría tener años y años de práctica. También todas coinciden en que son pocas las chicas que se dedican a esta técnica vocal y que cuando lo hacen, las posibilidades que tienen de pertenecer a una banda son mínimas por ser mujeres. Acerca de esta situación, Vivian Valareso dice: en una escena así, muy pocas duramos. Los referentes principales que ellas mencionan son Chuck Schuldiner, podemos hablar de ese tema en particular. Después, Sabina Klassen, Angela Gossow, Alisa White-Gluz y Tatiana Schmailuk. Es interesante notar que sus respuestas coinciden con las pocas mujeres que son mencionadas cada vez que se habla de inclusión en el metal. Cada vez que dicen, no, si hay mujeres en el metal, hablan de estas chicas, ¿no? Y bueno, usualmente también se menciona a Doro, pero Doro es una cantante de heavy clásico. Y como se darán cuenta, todas estas mujeres son blancas del norte global. Aunque también llama la atención que las growlers peruanas no tienen problemas en mencionar a Tatiana Schmailuk cuando Ginger, la banda en la que Tatiana canta, no necesariamente es considerada metal extremo por algunas personas, sino metalcore. Pareciera que las growlers peruanas no hacen una diferencia tajante entre el metal extremo y el que no lo es, o no abordan dicha distinción desde una diferenciación de masculinidad marcada. Además, ninguna nombró a referentes latinas en un primer momento. A pesar de que ellas se conocen entre sí, el único nombre latino que salió después de un buen rato de conversación fue el de Fernanda Lira, la de aquí, growler de Crypta, que es prácticamente una de las pocas bandas de metal extremo con formación completamente de mujeres que ha llegado a grandes festivales del norte global, ¿no? Esta banda latinoamericana, Crypta. Por otro lado, ninguna de las vocalistas peruanas considera que performar el growl las vuelva viriles. Y dentro de los adjetivos con los que ellas califican el timbre del growl están fuerza, poder, rabia, protesta y agresividad, no solamente agresividad. Ambos puntos implicarían que su escucha del growl difiere de la hegemónica. Sin embargo, las growlers reconocen que dentro del metal extremo sí existen prejuicios respecto al hecho de que sus cuerpos performen esta técnica. Vivian Valareso, por ejemplo, cuenta que a través de las redes recibe mensajes que le hacen sentir incómoda y que cuestionan la capacidad de su cuerpo para realizar el growl. Me dice, cuando los fans me escriben por mensaje en Facebook, yo respondo con voz para hacerlo rápido. Y ahí me dicen, ¿cómo es posible que una mujercita chiquita con una voz tan tierna pueda hacer esas voces? O sea, ni siquiera les causa impresión, sino solo les causa saber cómo es que puedo. O sea, ni siquiera, oye, qué bueno por ti que lo puedas hacer, bienvenida. No, solo te dicen eso. O sea, ¿por qué yo no puedo hacerlo? No tendría que haber ese límite hacia las mujeres. Así son los varones, que creen que solo ellos pueden cantar. Asimismo, algunas de ellas son conscientes de que no cumplen con el cuerpo vocálico esperado de las growlers blancas ya aceptadas en el metal y que son sus referentes. Cuando le pregunté a Miriam si ella recibe hate en las redes debido a su apariencia física, me dijo, no, nunca hubo ese ataque así de directo. A lo mucho, pues, tal vez habrán dicho, no sé, no me gusta su voz, no me gusta cómo canta, ¿no? Ay, que yo pensé que Vulture era de otro país y me sale esto, señalando su apariencia física. Los testimonios de Miriam y Vivian coinciden con una afirmación que se repite dentro de
varios comentarios de distintos usuarios dejan en los videos de YouTube, que generalmente son fans del metal, ¿no? Sorpresa y admiración porque cuerpos como las de ellas puedan performar el growl, puedan sonar de esa manera. Entonces, luego de lo mencionado, concluyo que dentro del metal extremo, los cuerpos sonóricos tienden a ser hipermasculinizados y los cuerpos vocálicos de las distorsiones vocales son imaginados en base a los primeros. Por eso necesitamos que los estudios sobre escenas extremas con perspectiva de género también incluyan una perspectiva de escucha, para reconocer cómo desde la escucha se perpetúan cuerpos sonóricos y vocálicos excluyentes. Las respuestas de las growlers peruanas respecto al timbre de esta distorsión muestran que ellas sí imaginan cuerpos vocálicos distintos a los hegemónicos en tanto hipermasculinos, pero no necesariamente distintos en cuanto a la blancura. Y considero que esa blancura también puede ser un limitante para ellas. En ese sentido, creo que urge tomar en cuenta la blanquitud en futuros estudios sobre la música metal para visibilizar a detalle su influencia en la imaginación de cuerpos vocálicos excluyentes. Asimismo, las respuestas de las growlers peruanas en torno al timbre del growl visibiliza que esta es una técnica que podría ser totalmente empoderante y liberadora para ellas si es que no estuviera asociada a cuerpos vocálicos hegemónicos y sonóricos, ¿no? También. No obstante, los cuerpos vocálicos de las mujeres, sobre todo de las racializadas como las peruanas, sigue siendo inimaginado. Gracias. Bueno, y a continuación, la presentación de Marusia Pola. Marusia Pola Mayorga es licenciada en música, violonchelo, por la Universidad de las Américas en Puebla. Cursó 2 maestrías en Estados Unidos, cello performance en Middle Tennessee State University y musicología en Texas Tech University. Es candidata a doctora del posgrado en musicología de la Facultad de Música en la UNAM, donde incluye la tesis Transiciones aurales, cuerpos en disenso y auralidad, una propuesta metodológica, dirigida por la doctora Lisette Alegre González. Su investigación se centra en prácticas musicales transfeministas y en la producción sonora de músicos sexodisidentes en América Latina. El 28 de abril de 2006 se estrenó en más de 500 emisoras Nuestro Himno, una versión en español del himno nacional estadounidense interpretada por artistas de origen hispano, tales como Gloria Trevi, Carlos Ponce, Olga Tañón, Franco De Vita, entre otros. Su lanzamiento generó gran polémica por aspectos relacionados con la traducción, el uso político de la pieza y la percepción por parte de muchos estadounidenses de que representaba una desvalorización de uno de sus principales símbolos nacionales. Este episodio sirve de punto de partida para el diálogo entre Gayatri Spivak y Judith Butler sobre las nuevas condiciones asociadas a las ideas de Estado, nación y pertenencia y sus posibles expresiones político-culturales. En ¿Quién le canta al Estado-Nación de 2010, ambas autoras examinan las complejas relaciones entre lenguaje, ciudadanía y sentido de pertinencia política en el marco de los Estados-Nación. A través de un intercambio dialógico, interrogan los constructos del Estado, soberanía e identidad nacional, subrayando cómo el Estado-Nación actúa simultáneamente como espacio de inclusión y exclusión. Asimismo, analizan nociones vinculadas a la no patria, el desplazamiento y las condiciones de no pertenencia que emergen de los marcos legales e institucionales que estructuran las políticas de ciudadanía. Butler problematiza el concepto del guión en Estado-Nación, sugiriendo que representa un vínculo frágil y a menudo coercitivo que subraya las exclusiones necesarias para la legitimidad del Estado. Basándose en el pensamiento de Hannah Arendt, Butler examina las condiciones paradójicas de ser apátrida dentro del Estado y critica cómo la soberanía produce sujetos privados de derechos pero saturados de poder, viviendo por fuera del marco del ciudadano pleno pero profundamente involucrados en las estructuras del poder estatal, sometidos a las lógicas de un control, vigilancia y disciplina de un poder soberano, pero sin gozar plenamente de los beneficios de la ciudadanía plena.
Por otro lado, Spivak se suma a la reflexión a resaltar las dimensiones históricas de la patria, especialmente desde el colonialismo y sus legados, y los modos en que los fundamentos nacionalistas de los estados modernos promueven una nación multiétnica y multilingüística al mismo tiempo que imponen una homogeneidad lingüística y cultural. El relato del himno abre un amplio campo de posibilidades para el análisis crítico, en el que las filósofas formulan interrogantes orientadas a poner en entredicho tanto la legitimidad de la nación como los significantes que la configuran y sostienen. Estas reflexiones, al problematizar los fundamentos simbólicos y discursivos del proyecto nacional, poseen un alcance que trasciende el caso específico del himno y pueden aplicarse a prácticas musicales con fuertes vínculos identitarios al Estado-nación, como aquellas consideradas parte del legado folclórico, el repertorio patriótico o las músicas institucionalizadas como emblemas de pertenencia nacional. Al retomar estas reflexiones y contrastarlas con algunos momentos estratégicos de artistas de la disidencia sexogenérica latinoamericana, me surgen un par de preguntas. ¿Quién tiene el derecho de interpretar estas músicas? ¿Y qué códigos se desplazan cuando estas versiones alternativas revelan cómo sujetos no plenamente autorizados por los marcos nacionales construyen un nosotros y una forma de pertenencia no nacionalista? Bajo este contexto voy a comenzar por establecer algunos ejes que guiarán mi discusión y contextualizarán mi trabajo. El uso que le doy al término disidencia sexogenérica, la oralidad como dimensión conceptual en la que se inscriben las prácticas abordadas y la ciudadanía sexual. Siguiente. A diferencia del acrónimo LGBTIQ+, que se refiere a una comunidad diversa de identidades de género y orientaciones sexuales, la disidencia sexogenérica enfatiza la crítica a las estructuras normativas de género y sexualidad y puede incluir personas que no necesariamente se identifican dentro de las categorías mencionadas en el acrónimo. Siguiendo a Rivas y Rubino, por sexualidades disidentes me refiero a aquellas manifestaciones de la sexualidad que cuestionan el régimen heteronormativo y la matriz heterosexual. Hablar de sexualidades disidentes implica, además, adentrarse en la dinámica de los dispositivos de poder, control y producción de cuerpos sexuados que están en juego. Pensar en disidencia sexual permite considerar las prácticas, cuerpos e identidades que constituyen resistencias dentro de las relaciones de poder o puntos de fuga frente a la axiomática heterosexual. La disidencia sexual designa un conjunto de prácticas políticas, estéticas y críticas recientes y de gran intensidad que han marcado una ruptura respecto a las formas tradicionales de la política homosexual. Esta disidencia no se encuentra anclada únicamente en el presente, sino que se vincula con actores cuyas prácticas generan expresiones críticas que posibilitan articulaciones más dinámicas, así como una concepción transversal que permite pensarla en distintos momentos históricos y contextos geográficos. Siguiente. En ese trabajo, lo oral se entiende como el marco desde el cual se examina cómo las estructuras del saber musical se transforman bajo condiciones globales, poniendo en relación las reformulaciones que se producen entre la producción académica latinoamericana y el norte global. En las prácticas de disidencia sexogenérica latinoamericana, lo oral permite situar la fuente que enuncia el fenómeno sonoro e identificar las manifestaciones que éste produce. Siguiendo la etnomusicóloga Lisette Alegre González, dichas manifestaciones pueden evidenciar conflictos de legitimidad, autorización y exclusión inherentes tanto a las disciplinas musicales como a los ordenamientos hegemónicos de lo sónico oral. La escucha aquí también pertenece a la oralidad en tanto decisión política. Siguiendo a Ruffer, la escucha a la que apelo es un proceso dialógico y metodológico que no busca una horizontalidad entre actores, sino un registro que asuma la diferencia, la ambivalencia y la contradicción. Siguiente. Ahora, la ciudadanía es un artefacto de pertenencia, una invención de la ingeniería política cuyas raíces, al menos en el mundo latino, se encuentran en la noción de civitas. Desde sus orígenes ha estado asociada con la idea de pertenencia a una comunidad política organizada, garantizando derechos y deberes específicos en la vida política y social. No obstante, el gran cambio que introduce la modernidad en el concepto de ciudadanía es su articulación con los principios de libertad, igualdad y participación política. Siguiente.
Al encontrarme con el concepto de ciudadanía sexual, me asalta de inmediato la pregunta: ¿dónde puede habitar un cuerpo que rechaza sus propias fronteras? O dicho de otro modo, ¿qué es un cuerpo disidente sexogenérico sino aquel que se resiste a las limitaciones cuerpoterritoriales que le han sido impuestas? En este sentido, ¿qué entendemos por ciudadanía sexual? En este marco, la ciudadanía sexual se configura como un campo teórico que reivindica el derecho al reconocimiento y a la autodeterminación de las identidades y expresiones de género y sexualidad. La ciudadanía sexual constituye una arena política en la que los movimientos de las disidencias sexogenéricas reclaman sus derechos, en particular la igualdad de trato, la protección frente a la violencia y la participación equitativa en las esferas públicas y privadas de la sociedad. A partir de estas definiciones, resulta pertinente examinar cómo sus dimensiones teóricas se materializan en el ámbito sonoro. En la parte que sigue presentaré algunos ejemplos musicales que permiten observar de manera más concreta las tensiones, resignificaciones y posibilidades críticas que he venido discutiendo. En el primer ejemplo que voy a presentar, que se llama Nostalgia, un sencillo lanzado en 2022 por la cantante trans mexicana llamada La Bruja de Texcoco, se pueden identificar las complejidades que emergen al analizar los procesos que vinculan la creación artística, el trabajo colaborativo e interdisciplinario y las genealogías de pensamiento que han sido materializadas en las luchas feministas latinoamericanas de los últimos años. La canción fue comisionada a finales del 2020 por la documentalista y artista española Dora García para un documental que forma parte de un proyecto tripartito compuesto por un libro y 2 largometrajes. Este proyecto se inspira en la vida y el legado de la Alexandra Kollontai, revolucionaria socialista, feminista, activista intelectual, embajadora soviética en México y figura clave en la emancipación sexual y social de las mujeres de su época. La canción y su proceso creativo son presentadas en el largometraje de García titulado Si pudiera desear algo, en paralelo con las imágenes que la documentalista registró entre 2019 y 2021 de diversas marchas y manifestaciones feministas, principalmente en la Ciudad de México. La canción de La Bruja de Texcoco tiene un trasfondo más complejo. Se inspira en la pieza alemana Si pudiera desear algo, escrita en 1930 por Friedrich Hollander y popularizada en el 31 por Marlene Dietrich, ícono queer de la República de Weimar, retomada en 1974 por Liliana Cavani en su controvertida película Portero de Noche. Originalmente marcada por una melancolía que expresa el anhelo de permanecer en la tristeza, sus diversas reinterpretaciones han transformado su sentido en un himno feminista donde, como señala la propia García, el duelo y la tristeza se convierten en fuerza y arma de lucha. Mientras que la versión de La Bruja de Texcoco conserva casi todos los versos originales de la canción de Hollander, traducidos al español, su principal actualización reside en la parte instrumental. Esta se presenta con la fuerza de una chilena oaxaqueña contemporánea, culminando con una pequeña pirecua en purépecha, mientras se mantiene el verso final en un loop, reforzando el tema de la tristeza como eje central de la lírica. Sí. El video, realizado por La Bruja en el 2022, utiliza como escenario de fondo los baños de Nezahualcóyotl, un lugar cargado de simbolismo debido a su conexión con la tradición prehispánica. La simbología prehispánica, fusionada con un imaginario mariano constante en La Bruja, evoca símbolos profundamente arraigados en la identidad nacional y religiosa mexicana, reconfigurando sus significados desde una estética travesti. Siguiente. El video
El video conecta también con la obra del dramaturgo mexicano Pepe Romero, quien en 2023 presentó la tecnoópera Atlacoya, Agua Triste del Lago de Texcoco, sobre el extractivismo cultural y los ordenamientos sexogenéricos precoloniales, retomando a la diosa Chalchihuitlicue, interpretada por la bruja, y el despojo de San Miguel Coatlinchan. En el 24, la obra se volvió a presentar de forma expandida en la Bienal de Venecia bajo el nombre La Culebra, en colaboración con los artistas Wang Shui y Alberto Bustamante, tras una ruptura con Romero. Esta versión plantea el riesgo de que discursos críticos sean absorbidos por escenas artísticas como tokenismos culturales, perdiendo complejidad y contexto. Ello nos remite al performance de 2019 titulado Mexique, donde Romero besó piezas prehispánicas en el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México para cuestionar su circulación y comercio en mercados negros internacionales. El siguiente ejemplo de Dorian Wood, artista experimental de origen costarricense radicada en Estados Unidos, conecta con lo que Butler y Spivak discuten en su texto al vincularse con géneros nacionales y patrióticos, los cuales se consideran a menudo como una cristalización de la identidad nacional, reforzando una historia compartida, una cultura común y la lealtad al Estado. En el 2019, el artista multidisciplinario Dorian Wood presentó su espectáculo Chavela Luz Eterna, un proyecto concebido inicialmente como un homenaje a Chavela Vargas en el centenario de su nacimiento. El proyecto tuvo su debut en el Festival Internacional de Arte Sacro de Madrid, a partir del cual inició una gira que lo llevó a presentarse en diversas ciudades de Europa, Estados Unidos y en México, en colaboración con la Bruja de Texcoco, revelando los vínculos que estas dos artistas guardan en su práctica artística. Para Dorian Wood, persona de género fluido y descendiente de inmigrantes costarricenses y nicaragüenses, Chavela Vargas es una figura que representa la frontera de lo queer a partir de la ruptura y el desafío de fronteras tanto sexuales como musicales y territoriales. La patriótica costarricense fue una de las piezas elegidas por Wood para terminar el espectáculo. Considerada el segundo himno nacional de Costa Rica, esta obra, compuesta en 1852 por Manuel María Gutiérrez, el mismo autor de la música del himno nacional y con letra de José María Celedón, un influyente poeta y político de la época. La canción celebra el orgullo costarricense por la tierra, su historia y sus valores, y es comúnmente interpretada en actos cívicos y eventos significativos. La patriótica es una pieza profundamente arraigada en la tradición cultural costarricense. Siguiente. Eso. Hay que ponerle play. En la interpretación, Wood subvierte la función tradicional del himno como marcador de un nacionalismo homogéneo y la presenta como parte de un proyecto que entrelaza identidades fluidas, resistencias culturales y memorias marginalizadas. La obra deja de ser un símbolo de identidad nacional estática y se convierte en un espacio para reimaginar el sentido de pertenencia. La intervención vocal de Carmina Escobar, artista vocal experimental mexicana radicada en Los Ángeles, cuyo trabajo dialoga con una larga tradición vocal femenina que incluye artistas tan importantes como Ima Sumac, Fátima Miranda, Diamanda Galas, Bárbara Lázara, Meredith Monk, entre otras,
Rompe con la solemnidad habitual de los himnos, desafiando sus convenciones tradicionales. Es particularmente significativo el modo en que Wood modifica sutilmente las dos últimas estrofas de la pieza, alternando el verso final, cambiando hijos por hijes. En un gesto político cargado de sentido, este cambio no solo celebra su identidad transnacional, sino que también enfatiza la dimensión performativa del himno como acto de resistencia. Wood termina la presentación con un guiño al himno nacional contundente y significativo. Con ello, la interpretación se transforma en una relectura del nacionalismo tradicional a través de un prisma que resalta la fluidez identitaria, las luchas desde los márgenes y la potencia política del arte. Cabe destacar que tanto Wood como Escobar han manifestado una postura crítica frente a las políticas y la administración migratoria actuales de Estados Unidos, participando activamente en diversas protestas y acciones en respuesta a los acontecimientos recientes en Los Ángeles. El siguiente ejemplo se centra en el trabajo de Maximiliano Mamani, artista puneño, antropólogo, maestro y bailarín. Mamani se desvincula de una identidad nacional argentina para pensarse desde los territorios que habita y que atraviesan su obra. Durante varios años trabajó con el personaje drag, la Bartolina Sisa, concebido a partir de la articulación del legado de Bartolina Sisa Vargas, heroína aymara que encabezó diversas revueltas contra el dominio español y fue ejecutada por la Inquisición en 1781, y la figura de la chola paceña boliviana. La propuesta drag de Maximiliano articula una apuesta artística que se deslinda de la agenda del activismo LGBTIQ+, para romper con el acrónimo y nombrarse desde una identidad política que se contrapone a las lógicas occidentales de la rúbrica como una forma global de entender las particularidades de la disidencia. Maximiliano se nombra como marica y como transformista para nombrar las particularidades del territorio que le da forma a su práctica artística y que está más vinculado a las luchas por el territorio y a una construcción identitaria colectiva. La gaycidad, como la nombra Maximiliano, lo remite a una comunidad blanca y blanqueada, despojada de la vecindad de las prácticas ancestrales y la entidad étnica. Por otro lado, nombrarse desde lo marica le sirvió como vehículo para acercarse a espacios de representación que manifestaban su realidad geopolítica y que ofrecían plataformas para denunciar las desigualdades que la atravesaban desde la disidencia sexual y racial. La Bartolina Sisa nace como una práctica que toma el drag como punto de partida, pero que se construye lejos de la práctica occidental que nace a partir de una imitación hiperbólica de estructuras performativas de género que están típicamente asociadas a un tipo de mujer y que remite a ideales de belleza occidentales. En el 2018, Maximiliano pone en marcha un proyecto artístico sobre 4 temas relacionados con el uso de la tierra y la extracción y explotación de recursos de la zona del Jujuy. Ramita Seca, la colonialidad permanente, es una construcción coreográfica de 20 minutos hecha en colaboración con las compositoras argentinas Aldana Bello y Susi Shock, que tiene a la Bartolina como personaje central para presentar una performance que problematiza el extractivismo territorial al mismo tiempo que articula una serie de marcas y campos creativos que ponen en tensión no solo el tema de las luchas por el territorio, sino paradigmas de identidad y folclore. Reclaman vivir en paz por la ley de territorio, claman por la dignidad. La tierra es de los que luchan, ramita seca tu corazón. Guay, ay, 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 guay, ay, 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 guay, ay, 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 ay. A las orillas de un hombre y una granástica y llenita de flores, estaba sentado un río, conservarla siempre vivita y que son mis amores, afilando su caballo. Los siguientes 2 temas, este guayno que se llama La Canastita y un Salai, que ya no pondré por cuestiones de tiempo, que se llama Linda Flor, vuelven a mostrarnos a la Bartolina bailando, ambos realizados en colaboración con Cristina Paredes, maestra, cantautora y activista. Los 2 temas, La Canastita y Linda Flor, son parte de las recopilaciones realizadas por Leda Valladares, cantautora y musicóloga argentina originaria de San Miguel, Tucumán, que dedicó años a documentar y recopilar música tradicional de su país, produciendo la serie documental de álbumes Mapa Musical de la Argentina.
Al preguntarles a Maximiliano y a Cristina sobre su trabajo con las recopilaciones de Leda, ambos destacan la fuerza del vínculo que mantienen con el repertorio aprendido originalmente de sus ancestras, así como la profunda conexión que sienten con las paradojas presentes en la obra de Leda. En particular, señalan que el sentimiento de no pertenencia ha estado presente en múltiples momentos de sus trayectorias. La fusión musical y la propuesta coreográfica funcionan como formas de retención que ofrecen un relato de la colonialidad como proceso histórico abierto, localizado sobre ciertos territorios, identidades y corporalidades. La performance transformista de Bartolina Sciascia y la práctica musical de Cristina sitúan en el centro su herencia indígena, la lucha activista por el territorio y la reivindicación de nombrarse desde la sexodisidencia. Tanto Maximiliano como Cristina participan activamente en organizaciones de diversidad sexual y en eventos que denuncian la apropiación ilegal de territorios para megaproyectos, así como los impactos que los basurales y la minería a cielo abierto generan en la región del Jujuy. Más recientemente, Cristina se ha incorporado a la plantilla política del Partido de los Trabajadores Sociales y el Frente de Izquierda de Tilcara. En las democracias contemporáneas estructuradas en gran medida por adaptaciones al orden capitalista, las disidencias sexogenéricas son a menudo incorporadas a las agendas estatales, lo que tensiona y reconfigura las nociones de ciudadanía sexual actual. Este proceso cuestiona la esencialización de las identidades de género y exige la actualización de los marcos normativos y jurídicos que las regulan. En este marco, las prácticas orales de artistas disidentes no solo reconfiguran la esfera pública, sino que también genera territorios simbólicos y afectivos que disputan la autoridad estatal sobre el reconocimiento y la representación de las identidades de género. Al activar formas de escucha y producción sonora que exceden los marcos institucionales, estas prácticas se convierten en estrategias para disputar el monopolio estatal de la legitimidad y reimaginar modos alternativos de pertenencia y visibilidad colectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos entonces a proceder a las preguntas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esta mesa. Tengo una pregunta para María de la Luz. Primero quería referirme a un concepto que desarrollaron Parra, Herrera y Sanz en un artículo que se llama Metal Medallo, no sé si lo conoces, sobre el estertor. Y quería preguntarte tu opinión, ¿no? La idea de que existe una vinculación entre la técnica de producir la voz, el growl, y la idea de agresividad por una relación fisiológica con ese modo de producción. Y quería preguntarte, ya que mostraste que hay otras nociones además de agresividad que estas vocalistas reconocen, ¿no? en su propia forma de vocalizar. Quería preguntarte si esas otras palabras que pusiste, que era como poder, fuerza, no recuerdo todas, están todas protesta, rabia. ¿En qué medida están en el mismo campo semántico, o si ves que hay otros sentidos que están también ahí movilizados con ese sonido? Y en ese mismo sentido te quería preguntar si has podido mirar un poco las letras a lo mejor de lo que están cantando, o no sé, si es que hay otros significados asociados a ese sonido, más allá de la agresividad. Sí, gracias. Yo sí siento que existe una tendencia a asociar el timbre del growl con agresividad en general, y lo que he leído es que se debe a como, o sea, los hertz que alcanza esa, o sea, desde una posición, desde una visión acústica, ¿no? Se debe a los hertz que alcanza esa resonancia, ¿no? Esa distorsión, sí, esa distorsión, subarmónicos, esa era la palabra que quería decir. Pero lo que llama la atención, o lo que a mí me llama la atención en el metal y también en ese artículo, es que se haga la relación entre expresión de agresividad masculino, ¿no? O hombre, y más aún en ese artículo que habla de, creo que es del sufrimiento vivido, ¿no? Por el conflicto en Colombia y todo. Y me parece que se refuerza más bien esta idea, para mí, patriarcal, de que solamente los hombres pueden expresar agresividad,
cuando se pone al cantante, al vocalista de Masacre como el ejemplo del growler perfecto, ¿no? Y además creo, si mal no recuerdo, en ese artículo se habla de él haciendo una versión de una canción clásica que se llamaba algo así como todos los hombres, o yo soy un hombre, más aún todavía no se ve esa visión androcéntrica, que me parece que, o sea, que tenemos que salir de ahí, ¿no? Yo te diría entonces que sí hay una tendencia a entender el growl como agresivo por esta cuestión, que viene ya de los hertz, ¿no? Que es una cuestión colectiva, pero que debería cambiar la idea de que solamente, o sea, la agresividad de esa manera solamente puede ser expresada por cuerpos masculinos / hombres, ¿no? No he reparado en las letras de las canciones de las chicas, tienen diferentes mensajes, no hay un mensaje común entre ellas, o sea, hablan de cuestiones fantásticas en el sentido de Tunyun, por ejemplo, que fue el ejemplo que puse. Ella habla de una supuesta mitología peruana ancestral, ¿no? Y trata de buscar figuras de poder, sí, femeninas, pero no solamente femeninas del norte del Perú, cosas así. Hay otra chica que habla de protestas, de problemas sociales, o sea, hay diferentes temas. Otra que habla de, bueno, crítica a la religión. Son temas comunes en el metal también, ¿no? Pero la verdad, mira, yo lo que he visto, o sea, lo que he encontrado de estas chicas en particular, de cómo ellas, el sentido que le dan al timbre del growl y a performar el growl, no solamente lo he encontrado en ellas, o sea, este sentido de protesta, este sentido de liberación, de catarsis que ellas le dan, de ira, sobre todo de ira. Lo he encontrado en la tesis doctoral de Lena Davis. Ella habla de cómo esta técnica ayuda a las mujeres afrodescendientes también a hacer catarsis, ¿no? Debido a toda la historia de dominación que han vivido. Y además en el 2020, a comienzos del 2020, con unas compañeras, con una uruguaya, colombiana y una cubana, nosotras organizamos un evento virtual sobre mujeres en el metal. Participaron mujeres de 13 países de Latinoamérica, 12 de Latinoamérica y de España, 13. Y ahí hicimos una mesa de growlers y se volvió a repetir el mismo discurso de las chicas. Nosotras cantamos, hacemos distorsiones, en general distorsiones, ¿no? Y también el growl, porque repito que es como una de las distorsiones más comunes. Nosotras hacemos distorsiones y esta distorsión, cantar y escucharnos cantar así nos libera, es catárquico, es liberador, es empoderador, pero nos vemos limitadas porque siempre el canon, el criterio es el hombre, siempre cantamos bien para ser mujeres, ¿no? Siempre, sí, o sea, el mismo discurso. Entonces yo sí creo que se puede resignificar, ¿no? Si en vez de verlo desde el man gaze, lo viéramos del woman gaze, ¿no? Una cosa, en tal caso, la escucha de mujeres, para no decirlo solo femenina, en vez de solamente la escucha del patrón masculino. Quería agradecer la mesa, también a la organización del Congreso. Considero que estas mesas son sumamente necesarias. Creo que nos dan un empuje teórico y metodológico importante. Ojalá que se sigan repitiendo, así que gracias por el trabajo. En segundo lugar, les quiero hacer una pregunta sumamente aburrida, que es de orden metodológico. En la concepción tradicional de la metodología cualitativa de investigación, que hasta donde veo es la que ustedes están usando, hasta a partir de entrevistas,
la forma de hacer una entrevista sigue ciertos parámetros que son más o menos cientificistas, ¿no? Sin embargo, desde hace unos 10 años aproximadamente hay metodologías innovadoras que dicen tener una perspectiva feminista y que utilizan ciertas técnicas de entrevista que son menos neutrales, más relacionales, dialógicas. Quería preguntarle si en los procesos de entrevista que ustedes realizaron consideraron estos elementos, si nos pueden dar alguna luz sobre esto. Y termino diciendo, porque esto es algo que preguntan muchos los estudiantes de posgrado actuales, que son de otra generación, y nos preguntan cuáles son las formas de entrevistar entre mujeres. Quería preguntarles si existe eso, si hay bibliografía y si ustedes lo han practicado de alguna forma. Me sumo también a lo que mi colega Cristian dijo, unas ponencias potentes. Yo me quedé reverberando aquí en particular con la ponencia de Marusia y de María de la Luz. María, yo tengo una pregunta. Te agradezco mucho gracias, me escucha. Te agradezco mucho la noción de cuerpo sonórico. Yo estaba buscando un concepto para poder investigar la voz en algunas expresiones culturales en Brasil, y realmente esa de ahí me calza muy bien. Entonces, te agradezco mucho. Sobre el growl, yo quería hacerte una pregunta. En tus análisis, ¿tú encuentras alguna asociación entre, hablando en términos musicales e inclusive acústicos, en que el growl, existe una relación entre género y la altura en que el growl acontece, sucede? O sea, la altura me refiero en términos acústicos, ¿no? Las mujeres sienten que para hacer un growl femenino tienen que estar en la altura definida como un growl masculino, o existe un growl más grave o más agudo. Me dejo entender, ¿no? Si eso es una relación implícita, si tú la sentiste, ¿no? Y aquí, hablando justamente de growl, nunca pensé que iba a asociar con growl. No necesariamente es un growl, lo digo para que los colegas peruanos no me maten, pero por ejemplo me recuerdo aquí de las tesituras graves de Ima Sumac en algunas grabaciones que son guturales, ¿no? En fin, sobreviví. Y la otra cuestión es, María, si tú pensaste en algún momento ilustrar el growl femenino a partir de análisis de espectrograma. Me quedé muy, muy curioso de querer saber cómo visualizarlo, ¿sabes? En qué regiones, ¿no?, estas se dan. Marusia, rapidito, solo porque voy a aprovechar. Marusia, no sé si a partir de estos ejemplos que diste, te agradezco muchísimo. No conocía a Maximiliano Mamani y Bruja de Texcoco, voy a colocarlos inmediatamente. Si tú has escuchado hablar, por ejemplo, yo veía la exposición de Iracema y me recordé de M, ¿no?, que es un caso para la música criolla aquí, ¿no? Y toda vez que yo la menciono, es invisibilizada. O por ejemplo de Majur en Brasil, que es una mujer trans que tuvo un disco Ojunifé. Y también me puse a pensar de Niño de Elche para el flamenco. Niño de Elche. Es eso, muchísimas gracias. Yo voy a tratar de responder lo de la entrevista primero. Te digo que desde que he empezado a meterme en los estudios de género, algo que ha sido sumamente importante para mí, para cualquier tipo de estudio, o sea, cualquier cosa que vaya a escribir, es tener en cuenta mi posición. Desde dónde estoy escribiendo yo, ¿no? Ya los privilegios que tengo por el simple hecho de poder leer sobre lo que quiero y escribir acerca de eso, ¿no? Y escribir críticamente. Entonces,
la manera en que yo me acerco para entrevistar, sí, obviamente es a través del cuidado, ¿no? De tener en cuenta de no incomodar a la chica cuando le hago preguntas, ser sorora. Pero también hay una noción que me gusta mucho de Yasnaya Aguilar, que es una feminista, activista, lingüista mexicana, si no me equivoco, y ella dice que hay que voltear la cámara etnográfica y no mirar solamente al otro, justamente como ese otro que es tu objeto de estudio, sino primero mirarte a ti y mirar todos esos privilegios como investigador desde el que tú le estás preguntando a ella, para entender también lo que te dice, ¿no? O sea, por eso para mí es como que súper importante tener en cuenta mi posición, o sea, desde de lo que soy yo y de cómo de repente estoy interpretando una cosa u otra por mis propios sesgos. Eso te diría respecto a las entrevistas. A mí me ha funcionado mucho hablar en términos de participación, creo yo, y sí entrevisto de manera no estructurada para nada. Solo establezco, sobre todo cuando me estoy acercando como por primera vez, quién soy. Como dice Dela, la posicionalidad es ¿para qué quiero la información? ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer con la información? Es algo que les dejo muy claro desde el principio. Y siempre tengo grabaciones de 4 o 5 horas, o sea, que la entrevista se convierte en una conversación que en términos prácticos, metodológicos, se vuelve muy complicado luego volver a esas grabaciones. Pero la información me da mucho más a mí que quizás una entrevista estructurada. Y he conectado mucho la manera que tengo de trabajar porque a todos los ejemplos que puse trabajé con ellos. En algún momento, en algún escenario, con Dorian, con Maxi, con La Bruja llevo años trabajando también como instrumentista y aparte colaboradora en otras cuestiones. Hay también una relación de amistad que se convierte en un vínculo muy poderoso a la hora de acceder a la información y que a mí me da un poco más de responsabilidad con la información que tengo, cómo la manejo, etcétera. En el caso, por ejemplo, de Cristina Paredes, a ella me costó mucho convencerla de que se dejara entrevistar. Sentía mucha resistencia de ella, la busqué mucho y sentía mucha resistencia de ella por la cuestión académica, como que no le interesaba o ella sentía como cierta distancia con el mundo académico, no quería involucrarse. Y no fue hasta que establecí mi relación con Maxi, que fue que entonces que ella ya, a partir de ese vínculo con Maximiliano, fue que por fin pude acceder a ella y después de platicar con ella, pues ya se formó un vínculo ahí bonito, de respeto. No puedo decir de amistad porque he hablado muy poco con ella, pero creo que sí logré de alguna manera romper un poco la barrera que ella tenía. Si ella hubiera seguido resistiéndose, al final de cuentas yo hubiera desistido de entrevistarla, porque también uno tiene que saber cuándo sí, cuándo no, y no pasa nada, ¿no? Pero sí establecer sobre todo ¿qué se hace? ¿Cómo se va a manejar la información? O sea, la ética de la escucha, sobre todo con material sensible, en el tipo de conversación que yo tengo, hay mucho material súper sensible que jamás usaría y que queda establecido y queda muy claro entre mi interlocutor y yo, que son cosas que surgen al calor de la conversación en un ambiente que traspasa de pronto en la cuestión del entrevistador entrevistado y se transforma en conversación, en una cuestión de confianza y es un material que jamás utilizaría sin su permiso, jamás, ¿no? Entonces eso es muy importante, saber qué se hace con la información. Conozco a M, la conocí en México, justamente con estos vínculos. Es muy interesante para mí como todas estas, lo que parece una escena, y utilizo el término de manera muy libre, fragmentada, en realidad está súper conectada, ¿no? Los otros 2 nombres no los ubico, me encantaría anotarlos luego. Gracias.
Bueno, en mi caso creo que yo también comparto varias cosas que Dela y Marusia ya comentaron. Creo que algo extra es, yo cuido mucho el lenguaje, ¿no? Exactamente por lo que yo mencioné. Como casi siempre se menciona a las personas que trabajan en sonido como los sonidistas, ¿no? Entonces como que es algo que lo tengo muy consciente desde el inicio. También creo que yo estoy en esta investigación, al menos estoy en una posición muy particular porque se trata de colegas y yo también estoy en un lugar en el cual yo, incluso antes de esta investigación, tuve una búsqueda muy activa de crear una comunidad, ¿no? Acá de ingenieras de sonido. Entonces creo también, comparto que las entrevistas no fueron estructuradas. Sí quisiera compartir que en esa primera fase de esta investigación, que yo la hice con un colega, todo fue bastante más estructurado. Y en el momento en el que nos separamos y yo continúo con la investigación, es que yo la puedo hacer como más personal, más testimonial, más libre. Y es ahí también como yo llego a esta cuestión de la escucha, ¿no? Y el lenguaje y lo importante que es. Creo que eso es lo que puedo agregar. Ahora sí, para responder tu pregunta, anoté dos, no sé si me he olvidado de algo. Primero, sí, algunas vocalistas se sienten limitadas en cuanto al registro que ellas pueden alcanzar, pero tratan, justamente por eso sienten que no pueden enseñarlo, porque sienten que, o sea, deben alcanzar un registro bajo, ¿no? Y cuando sienten que no pueden alcanzarlo, lo que hacen es tratar otras distorsiones, screams, que son en registros más altos, ¿no? O fries, que también se permiten ahora. Están saliendo nuevas investigaciones. Hay una investigación en curso hecha por la Universidad de Utah y que le están llamando growl también, no solamente a esta distorsión performada en registro bajo, sino también en registro medio, incluso en registro alto. Entonces, o sea, ahí hay que ver también la terminología, ¿no? Pero sí, lo que he notado es que sí, a veces hay una incomodidad por no poder alcanzar registros tan bajos y optan por otro tipo de distorsión. Eso. Pero siguen cantando, no la dejan. Y lo de los espectrogramas, ahí no es mucho mi tema. Lo que Iracema sabría más. Te puedo alcanzar bibliografía que he leído al respecto para no confundirme en la terminología. Hay un muy buen estudio de formantes, el uso de vocales y formantes, ¿no? Erik Smialek, justamente parte de su tesis doctoral fue sobre eso. Después sacó un artículo de cómo se distribuye ahí las ondas sonoras. Es súper bacán porque ellos, claro, cuando a la hora de performar el growl, como puse en el ejemplo de John Tardy, ellos prefieren que suene, ¿no?, a que vocalicen realmente la palabra. Entonces, para eso se saltan las vocales y prácticamente solamente lo que vocalizan son las consonantes, pero a la hora, o sea, lo que ha mostrado Smialek es que cuando hacen eso, justamente como que el volumen aumenta cuando se saltan las vocales, ¿no? Aumenta la distorsión, parece, o sea, la vibración de estos cartílagos. Entonces, sí, hay cosas interesantes ahí que te puedo pasar después. Gracias por la existencia de la mesa y pensarla. Son temas, en el caso personal, que hemos hablado bastante con Iracema, que además de estar intentando hacer musicología, trabajamos en las escenas musicales. Y bueno, justo a partir de esas conversaciones que alguna vez tuvimos, me surge esta pregunta para Dela y Marusia. Yo igual como productora, cuando he trabajado con cantantes, mujeres, me ha pasado que al momento de conformar las bandas, es como, ya, quiero agregar una bajista, por ejemplo,
un bajista, ¿no? Y yo, oye, pero pensemos en chicas también, ¿no? Y es como, no, mejor no. Y me ha pasado con varias cantantes de otros géneros, sobre todo géneros andinos, que a propósito quieren solo trabajar con bandas, con músicos hombres. Y siempre hablamos con Iracema de eso, ¿no? O sea, cómo hacer dentro de las sonistas, las productoras, los stage, ramas donde aprendamos a recibir un pago justo, que también pasa muchas veces que por ser mujer te pagan menos, y digamos, armar redes. Entonces justo ustedes han hablado de una escena con mujeres y de disidencias, cómo se estructuran la producción de esas escenas en sus casos. ¿Pasa esto que de manera aleatoria hemos encontrado con Iracema o hay un trabajo más estructurado tal vez en escena y en backstage, ¿no? O sea, entiendo más o menos qué es, cómo funciona, digamos, a nivel producción, ¿no? Aquí hay dos cosas importantes. Sí, al menos con La Bruja, con Dorian, con Maxi, sí hay una búsqueda por trabajar explícitamente con mujeres y disidencias, más que nada. O sea, sí hay ese vínculo fuerte de incluir tanto en el área como de producción como en la instrumentación. Con La Bruja pasa algo. Mucho de su repertorio que se inscribe como dentro de la escena de folclore, sobre todo el son huasteco, que es una escena muy masculina, muy masculina, al menos en la Ciudad de México. A ella la ha hecho trabajar con los mismos músicos, digamos, un poco de folclore que no pertenecen ni a disidencias. Hay pocas mujeres en la escena del son huasteco también. Entonces, ella ha trabajado sobre todo del lado de la producción con sonidistas, ingenieras, mujeres y disidencias. En la parte instrumental no tanto, y sí le ha traído algunas dificultades. Sobre todo esos músicos rotan mucho, ¿no? De pronto veo un trompetista y ya no está, veo un bajista y ya no está. Y tiene que ver mucho con una cuestión de ambiente de trabajo que finalmente resulta disonante y etcétera. Y la personalidad de La Bruja, yo creo que eso se nota en su performance, que es un poco apabullante. Es también frente a músicos acostumbrados a escenas no solo masculinas, sino hipermasculinas del huasteco, sí es complicado trabajar con ella. A ella le ha tocado un poco eso. También creo que esos vínculos fuertes que se forman entre disidencias y trabajar con disidencias ha sido detonante para el vínculo también ideológico y político que tienen estas escenas. Pero también ha trabajado un poco en contra. Yo lo he platicado con Dela, en que sufrimos un poco de la maldición de que trabajamos fuerte entre mujeres, pero el apoyo solo viene de ahí, el apoyo solo viene de disidencias. Fuera de esos espacios no existimos. Entonces es esa maldición de repente del cuarto propio que detona mucho y es una fuerza ideológica que incluso impulsa el movimiento feminista a nivel teórico, no solo político. Pero fuera de esos espacios yo veo que sucede poco. Eso me preocupa. Para Iracema, entre las ingenieras de sonido peruanas, hay las que han incursionado en géneros como la cumbia, el folclore, la música criolla, y si no, ¿habría una posible explicación? Gracias. Bueno, una vez, hace 3 años, más o menos, hicimos como un conversatorio en una organización de la que soy parte, que se llama Warmi Rock Camp.
Y ese conversatorio, que fue en pandemia, entrevistamos a sonidistas y fue tal vez la única vez que yo activamente empecé a buscar sonidistas fuera de Lima o fuera de esta escena en la que yo trabajo también, que es la música indie rock. Y a través de colegas en Arequipa, músicas, llegué a una de ellas, que en este momento no recuerdo su nombre. Sí, ella iba trabajando durante mucho tiempo en esa escena, como más de cumbia, ¿no? Pero ese es el gran detalle también, ella nunca tuvo un rol de dirección, ¿no? Entonces ella hacía ciertas cosas y, tal como menciono en la cuestión jerárquica, ella nunca estuvo a cargo de la consola, ¿no? O sea, siempre había alguien más que probablemente era un nombre que quien dictaba, ¿no? Como cuál era el rol de ella. Siento que tal vez en un tiempo más ya se podía como ganar ese espacio, ¿no? Pero hasta ese entonces que yo la entrevisté, no. Y la verdad no he conocido a una sonidista que esté a cargo de los géneros de cumbia, ¿no? De salsa. A mí me tocó hacer un par de veces el sonido en vivo de orquestas de salsa. Solamente fue porque a última hora el sonidista los canceló y yo estaba a 2 cuadras. O sea, de lo contrario no me hubieran llamado, porque estando a 2 cuadras nunca me llamaron. Pero no en otras ocasiones. En festivales afuera sí, o sea, sí ha sido un poco más diverso en mi caso, pero aquí en Perú no. Hola chicas, ¿qué tal? Realmente es un gusto escucharlas, es un gusto ver cómo esta mesa sigue cada vez abarcando más temas y creo que complejizando también la mirada acerca de la realidad en la que vivimos, ¿no? Yo he tenido que anotar mi pregunta porque, para ir muy puntual a lo que quería decir, algo que a mí me llama la atención es que, independientemente de la escena, parece una constante esta situación en que las mujeres y disidencias tienen que demostrar constantemente su destreza musical. Y esto me lleva a pensar de que, o sea, también a raíz de una tesis que acabo de terminar, que va precisamente sobre estos mismos aspectos en la escena de la música criolla acá en Lima y las prácticas de mujeres, esto me lleva a pensar que existe un grupo de situaciones comunes a las que mujeres y disidencias nos enfrentamos, producto de condicionantes, prejuicios y mandatos de género. Pero también hay un grupo de vivencias y retos específicos que se derivan de la propia práctica artística. Por ejemplo, en aspectos como desde la interacción que tienen con sus otros pares, y también desde la propia concepción que se tiene sobre el estilo musical y aspectos similares. Yo quería preguntarles a ustedes tres, ¿de qué manera consideran que esto se hace presente en sus casos de estudio? Bueno, por lo que yo entiendo, creo que en los casos que yo he visto pasa un poco lo que dices tú del cuarto, ¿cómo lo dices? Del cuarto propio, la maldición del cuarto propio, que a nivel profesional, ¿no? A mí me ha pasado que tal como he enumerado, aquí en Perú al menos, todos los proyectos con los que yo he trabajado son mujeres y disidencias, excepto por una banda de punk que es de Puno, con la que trabajé los meses que yo estuve ahí en el año 2018 y me llamaron un par de veces más acá. Y la banda con la que hice giras en Nueva Zelanda, ¿no? Pero también haciendo esta investigación, que bueno, que es un poco más largo y más extenso, pero habían casos que, por ejemplo, es el caso de una colega que ella entra un poco a estos espacios y le empiezan a aceptar previa aprobación de alguien cercano a ella que ya tiene un rol como muy, muy importante, ¿no? Y hasta pareciera que
que la mayoría de las veces tiene que estar esa otra persona, incluso para que pueda hacer su trabajo, ¿no? Entonces creo que, y esa es un poco la razón por la cual yo insisto en esta investigación, porque tal como dije en ese descargo, me parece todavía, ¿no?, bastante inaceptable que aquí en Lima y especialmente en Perú siga siendo un tema, ¿no? Y ni siquiera es un tema ya de disidencias, porque se ha quedado mucho en esta cosa muy de hombres y mujeres, ¿no? Y en la cual no hay mujeres que forman parte como de las industrias grandes, de las escenas, no son personas que forman parte del equipo técnico en festivales. Sí, o sea, así está la cosa. Yo creo que esas dificultades están presentes siempre. Por ejemplo, en el caso de La Bruja, a ella le ha costado mucho ser tomada en serio como cantautora, sobre todo compositora de son huasteco. Tuvo en su disco debut un son que se llama Té de Malbón, que tuvo mucho éxito y que algunos ensambles de huasteco locales se animaron, digamos, a incluirlo en su repertorio, lo cual era algo rarísimo, que incluyeran, para empezar, en el ambiente de folclore hay unas disputas por el repertorio que van más allá incluso de cuestiones que incluyan sesgo de género. O sea, esta cuestión de original, de pureza musical, también se juega ahí. Entonces, que incluyan nuevo repertorio huasteco es difícil, pero más difícil que incluyan una canción de una mujer trans, de un travesti. Es súper difícil. Entonces, ella logró de alguna manera que algunos grupos huastecos, Té de Malbón es un son muy bonito, búsquenlo, que además tiene su historia de origen, que la historia de origen de ella es maravillosa. Fue muy significativo que circulara en algunos grupos de huastecos. Sin embargo, fuera de eso, a ella le ha costado mucho y muchos disgustos, digámoslo así, con gente de la escena folclórica que siempre está reclamándole un poco esa falta de cuidado que tiene ella con el repertorio huasteco. Incluso tocando sones que no son de ella, que le han reclamado la forma en que los aborda, la forma en que los toca, sobre todo cuando los atraviesa por estas estéticas. O sea, siempre está presente esa cuestión que mencionas de que hay que hacer pareciera que siempre, no pareciera, siempre hay que hacer un poco más para sobre todo ser parte de espacios por fuera de los que construimos nosotras, porque es muy grande la lista de colectivas, sobre todo a partir de la pandemia hubo un boom muy grande de colectivas de mujeres, disidencias, etcétera, que han impulsado espacios para la difusión de obras en el radio, espacios de conciertos, etc. En México ha sido muy particular, incluso la creación del SPEGEM, que es el Seminario Permanente de Música y Género. Aquí va un anuncio de la UNAM, que allá Julio tuvo una participación ahí, por cierto, y creo que eres el segundo de hablar sobre masculinidad. O sea, no hemos logrado encontrar a nadie que trabaje ese tema. A mí me hace mucho ruido que luego no conozcan ese espacio, que además es gratuito, es híbrido, está respaldado por la UNAM y ha tenido a colegas de Iberoamérica de todas las latitudes súper importantes dando sesiones a principios de cada mes. A veces con colegas que lo menciono como dando por sentido, lo tienen que conocer porque pues lleva casi 5 años. Es como que, ay, no sabía. Ahí es donde yo veo la falta de circulación que hay todavía en nuestro propio círculo de este material y que muchas veces se reduce pues a nosotras, a las mujeres que nos encontramos en mesas, que tenemos colectivos, que ya sabemos, lo que ya sabemos nos lo estamos repitiendo constantemente. Veo también, tuve una experiencia en una universidad dando clases de historia, entonces para mí
fue regresarme a un tema que tenía muchos años sin ver. Entonces fue un reto, ¿no? Construir mi currículum educativo, siglo XIX, volver a ese repertorio que ya tenía un rato de no escuchar, pero configurarlo a partir un poco de la experiencia que tengo, de querer meter otros repertorios, etcétera. Fue un reto del cual estoy muy orgullosa, pero había entre mi materia y las que venían atrás y las que venían adelante era un techihuil, como decimos en Chiapas. O sea, era una revoltura. Yo daba una cosa mientras los otros maestros seguían con su eterna tarusquitis, ¿no? Dando todo el índice de Taruskin. Entonces, no veo, ahí es a donde voy, no veo que fuera de estos espacios en donde se discuten cosas maravillosas pase más. Eso es lo que habríamos que tener en cuenta. Hemos concluido entonces esta mesa. Muchísimas gracias.